Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la sesión técnica 10, visión estratégica del mercado del agua y novedades en procesos y equipos. Y yo creo que sin más dilación, pues llamamos a la primera ponente, Ana Jiménez Banzo, de Acción a Agua, que va a hablar de la estrategia circular de innovación en el negocio del agua. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por esta oportunidad para brevemente explicaros qué estamos haciendo desde el Departamento de Innovación de Acciona en relación con el desarrollo de estrategias de economía circular. Y quizá la primera pregunta es ¿por qué hablar de economía circular en agua? Porque es un sector que típicamente o que parte de su actividad ya es por sí circular, ¿no? Pero durante estas sesiones hemos escuchado los grandes desafíos, los grandes retos a los que hacemos frente, tanto en la gestión de recursos hídricos como también en otra serie de recursos que están íntimamente relacionados con el sector del agua. Y si miramos un poquito más en detalle, pues todos estos retos tienen que ver con el rediseño de procesos, la reutilización de agua, la reducción de energía o la recuperación de recursos, que son algunas de las Rs típicas cuando se habla de economía circular. Y en las dos próximas slides o transparencias voy a tratar de poner de manifiesto qué estamos haciendo para desarrollar estas estrategias circulares dentro de Acciona. Tomemos como imagen un tratamiento estándar de una estación depuradora de aguas residuales. Si nos centramos en la parte del tratamiento primario, aquí podemos extraer fibras de celulosa que pueden ser aplicables posteriormente en la construcción de pavimentos y losas, donde aportan un valor añadido en términos de resistencia a la corrosión. Por ejemplo, esta es una de las iniciativas que estamos llevando a cabo junto con nuestra empresa hermana en la parte de construcción, porque así somos capaces de desarrollar el modelo de negocio completo. Si vamos a la parte del tratamiento biológico, podemos extraer biopolímeros y aquí nuestra actividad se centra en tratar de eliminar esta serie de barreras que en ocasiones están limitando la entrada en el mercado de estos biopolímeros. En concreto, aquí trabajamos con una metodología de valor sensible, de diseño sensible a valores, que nos permite identificar cuáles son estas barreras de entrada al mercado de algunos de estos biopolímeros e incluso actuar en la parte del desarrollo del propio tratamiento. En la parte de la digestión anaerobia, hay distintas iniciativas de recuperación de fósforo y nitrógeno. En nuestro caso nos estamos centrando en la recuperación de fósforo, pero no en forma de estruvita, que es la forma más tradicional, sino en forma de vivianita, porque la recuperación es mucho más eficiente en términos de rendimiento y facilita el propio proceso. En cuanto a energía, pues bueno, el biogás es la concepción más tradicional. Trabajamos en el upgrading de este biogás de forma biológica para transformarlo en biometano, o bien en la captura del CO2 biogénico, con el objetivo de que sea una materia de entrada para transformarlo en bioplásticos biodegradables que se pueden utilizar en la industria del packaging, por ejemplo. Y finalmente, pues por no olvidar la parte del tratamiento terciario, en este caso dentro del proyecto Pristine, que mañana mi compañera Miriam nos explicará brevemente, donde apostamos por un tratamiento modular, versátil y flexible que permite eliminar distintas familias de contaminantes emergentes en un único tren de tratamiento, generando agua de distintas calidades para reutilizar. Pero en la parte de desalación también es posible incorporar esquemas circulares. Tres iniciativas brevemente. La primera es parte del proyecto de elección de sal, que también mi compañera Olga ayer explicó en detalle. Y en este caso es un concepto totalmente circular, puesto que busca la reducción del consumo energético en la etapa de la osmosis inversa, al mismo tiempo que produce energía azul, que esta mañana también hemos escuchado hablar de ella, a partir de dos corrientes del propio proceso, y la recuperación de reactivos que se pueden utilizar para autoconsumo dentro del proceso. Y dos proyectos adicionales, uno basado en la concentración de salmueras mediante tecnologías de membranas, con un reducido consumo energético comparado con otras tecnologías térmicas de uso convencional, que además facilita la posterior extracción de minerales o de elementos de alto valor contenidos en las salmueras, como esta mañana ha explicado también mi compañera Livia. Como el tiempo es muy escaso, estos son una serie de oportunidades que tenemos identificadas
simplificadas, pero mencionar también que estas oportunidades, aunque intentamos abordarlas desde los distintos proyectos, suponen también una serie de retos que tienen que ver con la escalabilidad, la entrada de estas tecnologías y estos procesos en el mercado, otros aspectos regulatorios y de gobernanza y, sobre todo, con barreras a veces también de tipo social. Y justo he clavado el tiempo. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas Perfecto, gracias. Ana. Gracias por el sprint final. El siguiente ponente es Eduardo Orteu Berrocal, de Gómez Acebo y Pombo Abogados, y nos va a hablar de economía circular, agua y responsabilidad ampliada del productor, un nuevo enfoque para la aplicación de la circularidad en el ciclo del agua. Adelante. ¿Cuándo empieza a contar el tiempo? ¿Lo tengo que dar yo? Ya ha empezado. 4 minutos, Canarias, y me pedían un PowerPoint. Esto es lo que he traído, ¿eh? Economía circular en el marco del agua. ¿Qué es la economía circular? Yo voy a hablar de la responsabilidad ampliada del productor, que es una institución clave en el ámbito de la economía circular, en la legislación europea, y que ahora se traslada al ámbito del agua. La economía circular propone o promulga una jerarquía en el empleo de los residuos, la reutilización y el reciclado son las dos piezas fundamentales, y esto funciona de toda la vida en el ámbito de la gestión de los residuos. Estaba poniendo la ponente anterior un ejemplo sobre la valorización de residuos, ¿no?, que es algo que puede utilizarse en el ámbito también de la gestión de las aguas residuales. La nueva Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales traslada al ámbito del agua la figura de la responsabilidad ampliada del productor. Voy a pensar que todos nos hemos duchado hoy o nos vamos a duchar esta noche, que todos habremos comprado un bote de champú. Cuando termino el bote de champú es un residuo de un envase de plástico, lo habré tirado al contenedor amarillo y alguien habrá ido y habrá recogido el contenedor amarillo y se habrá reciclado, y con el material reciclado se construirán nuevos o se fabricarán nuevos envases de plástico. El fabricante del envase de champú ha pagado por adelantado el coste necesario para que alguien vaya al contenedor amarillo, lo recoja y lo recicla. Esa es la responsabilidad ampliada del productor. Pues la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales trae al ámbito del agua la figura de la responsabilidad ampliada del productor. Habéis oído hablar de los tratamientos cuaternarios que obligan a la eliminación de los microcontaminantes presentes en las aguas residuales. En un escenario temporal, voy muy deprisa porque tengo 4 minutos, ya me quedan 2. En un escenario temporal hay que eliminar, pues de aquí a 2033 un 20%, después un 30%, un 40%, así hasta 2045. Lo fundamental es que esta directiva dice que los responsables de la puesta en el mercado de productos que generan microcontaminantes son quienes tienen que pagar el coste de la financiación de la eliminación de estos microcontaminantes. Y aquí lanzo la primera. Aquí no estamos hablando de reutilización ni de reciclado, sencillamente del coste de la limpieza. En segundo lugar, en las aguas residuales hay microcontaminantes que son generados por una diversidad de productos. Sin embargo, la Directiva Europea ha decidido que solo los fabricantes de 2 tipos de productos, la industria cosmética y la industria farmacéutica, es la que va a pagar ese coste. Por eso ponía el ejemplo del bote de champú, porque ahora el fabricante de un bote de champú tiene que pagar por el coste de la gestión del residuo del envase del champú, y ahora también va a tener que pagar por la eliminación de los microcontaminantes que el uso del champú termina generando en las aguas residuales. No sé cuántos abogados hay en la sala, me consta que está aquí mi colega, el abogado del Estado de Acuamed, así que por lo menos somos 2, pero esta directiva ha sido impugnada tanto por la industria farmacéutica como por la industria cosmética, porque consideran que vulnera el principio de proporcionalidad. Al final yo aplico un tratamiento cuaternario y con la aplicación del tratamiento elimino todos los microcontaminantes, los que han generado la industria cosmética, los que ha generado la industria farmacéutica, los que ha generado la industria de la fabricación de pantalones, de Coca-Cola, de textil, de lo que se nos ocurra. Pero solo esos 2 tienen que pagar. La evaluación económica de la Unión Europea dice que el coste de la aplicación de los tratamientos cuaternarios de aquí a 2045 es 1,7 billones de euros. Los estudios del CEDE solo para España hablan de que ese coste son más de 5.000 millones. Algo no casa. Y sobre todo no casa el hecho de que solo 2 tipos de industrias tengan que sufragar los costes de una contaminación que han generado una pluralidad de usuarios industriales. El Gobierno español tiene ahora que acometer la transposición de la directiva al ordenamiento español. La Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales, perdonar la píldora jurídica, es una directiva de medio ambiente. El Estado podría ampliar la lista para incluir entre los sujetos que tienen que pagar la factura no solo a la industria cosmética y a la industria farmacéutica, sino a la totalidad de las industrias que generan estos productos. Veremos en qué termina. 4 minutos. Muchas gracias, Eduardo.
El siguiente ponente, Sergio Graucano, de Aquamed, que va a hablar de la integración de la desalación en sistemas convencionales de recursos hídricos. ¿Le doy? ¿Dónde está la presentación? Ahora. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a EDIR la oportunidad de poder compartir con vosotros el resultado del estudio que os voy a exponer a continuación. Y bueno, en primer lugar, quería comentar que para que un sistema de explotación sea sostenible, también debería incluir un mecanismo de reparto de costes entre todos los usuarios, de manera que se puedan priorizar los recursos, no por su coste, sino que sean los idóneos para mantener en buen estado las masas de agua, atendiendo las demandas y permitiendo que todos cubran sus necesidades. Para ello, la teoría de juegos cooperativos es una herramienta idónea para distribuir los costes del servicio del agua entre todos los usuarios de un sistema de explotación. ¿En qué consiste la teoría de juegos? Es una herramienta matemática, básicamente es una herramienta matemática que nos permite modelizar un conflicto como si de un juego se tratara. Los agentes implicados en el conflicto son los jugadores y las decisiones que ellos pueden adoptar son las jugadas, ¿no? Esta teoría permite analizar, evaluar cuantitativamente cada una de las decisiones o jugadas de estos jugadores. Y de manera, bueno, tenemos dos enfoques, que está la teoría de juegos no cooperativos, en la que cada jugador funciona de manera individual, y la teoría de juegos cooperativos, que es la que he aplicado, en la que se analiza la colaboración entre jugadores para obtener un máximo beneficio de manera conjunta y colaborando entre ellos. El caso que he estudiado, bueno, esto es donde entra la desalación. He analizado un caso real que es en la cuenca hidrográfica del Júcar, la cual en el plan hidrológico limita las extracciones de dos acuíferos, de la plana de Castellón y de la plana de Oropesa-Torreblanca, de manera que para cubrir esa limitación, para compensar esa limitación de extracciones, obliga o establece el uso de las dos desaladoras titularidad de Aquamed y únicamente para abastecimiento urbano. Todos los usuarios de estos acuíferos son los responsables de la sobreexplotación de los mismos y además se benefician de la integración de la desalación en sus sistemas, con lo cual parece justo que compartan ese sobrecoste que supone el uso de la desalación. ¿Cómo está modelizado el juego? Aquí podéis ver en la tabla los resultados directamente. Y el jugador 1 es el usuario directo de la desalación, que viene tanto del acuífero de la plana de Oropesa, Torreblanca, como el de la plana de Castellón. El jugador 2 siguen extrayendo agua del acuífero de la plana de Oropesa, Torreblanca, y el jugador 3 son los usuarios del acuífero de la plana de Castellón. Bueno, el sobrecoste del uso de la desalación para compensar ese volumen respecto a las extracciones es del orden de 7 millones de euros. Y no llega a 20 hectómetros cúbicos el límite lo que están limitadas las extracciones. ¿Cómo se calcula este reparto de manera equitativa y sostenible económicamente para estos usuarios? En función del beneficio que obtienen al tener el agua suficiente como para desarrollar su actividad económica. El jugador 1, al estar asociado al consumo urbano, lo es asociado al turismo, que gran impacto en la zona. El jugador 2 y jugador 3 utilizan el agua tanto para agricultura, para industria y algunos que demandan agua para consumo urbano. Como resumen, como podéis ver, el jugador 1, que es el que consume directamente la desalación, aproximadamente de todo el sistema, consume un 15% del volumen de agua, asume aproximadamente el 50% del incremento del coste de la desalación, lo cual es razonable. El jugador 2, que tiene menos capacidad económica y consume menos agua, pero del orden del 10%, asume únicamente un 1% de ese sobrecoste. Y el jugador 3, que consume aproximadamente el 75% del volumen total, asume un 50% de ese sobrecoste. Entonces, bueno, yo creo que además de analizar la reducción de costes en la desalación, que es muy importante,
considero que es también conveniente ver cómo distribuir esos costes entre todos los que se benefician de su utilización y de la integración de la desalación en los sistemas de explotación. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Solo recordar a todos los ponentes que no os vayáis cuando acabéis, que tenemos que hacer una foto al final, ¿vale? Y damos paso entonces al siguiente ponente, Gilberto Manuel Martel Rodríguez, del Instituto Tecnológico de Canarias, ITC, que nos va a hablar sobre una guía metodológica para implementar los planes de gestión del riesgo del agua regenerada para uso agrícola en Canarias. Adelante con tus 4 minutos. Vale, muchas gracias. Gracias por estar aquí. La presentación, aquí está. Este es un trabajo promovido por la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias y lo que intenta es promover una herramienta práctica para promover la reutilización de aguas regeneradas en Canarias, en el sector agrícola, en aplicación del nuevo Reglamento Europeo de 2020 y también en aplicación del Real Decreto del año 2024, del Real Decreto 1085. Es un documento práctico que lo que pretende es facilitar la aplicación de esta nueva normativa. Y que atiende sobre todo a la diversidad y complejidad de sistemas de reutilización que nos encontramos en Canarias. Uno de los primeros aspectos que abordamos cuando vamos a hacer aplicar este tipo de normativa es que estás pensando en sistemas muy simples, una producción, un punto de cumplimiento, unas zonas de uso. Y en cambio la realidad que nos encontramos en Canarias es bastante más compleja y múltiple, con diferentes tecnologías, diferentes procesos y complejidades. Aquí la guía guía a las personas que lo van a hacer a través de los diferentes elementos clave de la gestión del riesgo. Un elemento clave fundamental es la descripción de los sistemas, pero en nuestra guía intentamos atender a la complejidad creciente. El trabajo se ha basado de forma práctica en analizar 4 sistemas, es decir, vamos a hacer prácticamente 4 planes de gestión de riesgo reales en Canarias, uno de ellos a muy pequeña escala, menos de 2.000 habitantes equivalente, incluso con tecnologías de bajo coste energético, otro de mayor dimensión, que es el caso del noreste de Tenerife, aquí en la isla de Tenerife, en Lanzarote, y el sistema más grande con el que nos pasamos, el sistema de Gran Canaria. En todos los sistemas tenemos tecnologías diferentes fuentes de agua, diferentes actores implicados y, por supuesto, diferente complejidad. Pero el sistema más complejo que nos hemos encontrado y que estamos también colaborando con ellos es el sistema del sur-sureste de Tenerife, un sistema donde incorporamos la producción de aguas regeneradas de una ciudad como esta, como Santa Cruz de Tenerife, se transporta 70 kilómetros, hay diferentes balsas, zonas de uso intermedio, hay introducción también de agua desalada privada, hay nuevas depuradoras que se interconectan y se optimiza la gestión de los recursos. En este caso, vean una idea de la complejidad que nos podemos encontrar y los diferentes desafíos que tenemos a la hora de aplicar la gestión de riesgos en estos sistemas tan complejos, ¿no? Fundamentalmente hay que analizar todo, desde el análisis de las aguas residuales brutas que se generan en las ciudades para identificar situaciones complejas que pueden afectar a la calidad del agua regenerada, las diferentes tecnologías de calidad de agua regenerada, el transporte y la distribución y cómo se gestionan y las diferentes zonas de uso. Aquí hay que conocer el ámbito del agua regenerada, es muy complicado. Aquí tenemos que trabajar con sistemas de información geográfica. Este es un caso del ejemplo del sureste de Gran Canaria. Fíjense que pongo la clase de agua que estamos obteniendo, clase A en este caso. Y aterrizar al terreno casi de finca, en diferentes zonas que se suministran diferentes depósitos, vamos a tener diferentes cultivos. Estamos hablando de centenares de usuarios, con lo cual, a partir de sistemas de información geográfica, podemos identificar los tipos de usos y con visitas de campo contrastar no solo los tipos de uso, sino los métodos de riego que nos condicionan la identificación de riesgos no solo sanitarios, sino también ambientales, el estado de las masas de agua, paso por espacios naturales protegidos, afectación o no a puntos de abastecimiento y producción de agua para abastecimiento, zonas inundables, zonas de protección para las aves y finalmente hacer la evaluación de riesgos y proponer analizar la probabilidad, la gravedad del riesgo para cada caso y proponer finalmente medidas correctoras. Solamente, adelantar que precisamente los sistemas en Canarias son robustos, son seguros y muchas veces la gestión del riesgo tiene que ver más con aspectos, por ejemplo, químicos de la protección del suelo a largo plazo y tiene nada que ver con la salinidad. Pero bueno, aquí tienen el enlace para acceder a la guía. Muchas gracias. Muchas gracias.
Continuamos con Emilio Gómez, de Rema Tip Top Ibérica, que nos va a presentar una protección superficial contra la corrosión en equipos de pre- y post-tratamiento de desalación de agua de mar para consumo humano. Muchas gracias. Me gustaría empezar agradeciendo a EDIR y, evidentemente, a la organización del Congreso por darnos la oportunidad de presentar este tema y también, evidentemente, a Elena y Silvia por la presentación. Nosotros no somos expertos en tratamiento de agua, nosotros somos expertos en protección química anticorrosiva, en mecánica antidesgaste de vuestros equipos industriales. Entonces, mi reto en los próximos 4 minutos es llamar un poquito vuestra atención, intentar explicaros aquello en lo que somos primera referencia mundial, aquello que nos apasiona y cómo podemos básicamente ayudaros en la operación de vuestras plantas para evitar en mayor medida la proliferación de problemas. Sí, funciona. Bueno, la protección de los equipos industriales, normalmente estoy hablando en términos generales, pero la protección química y la protección antidesgaste de los equipos industriales es la gran olvidada en las etapas de diseño y fabricación, y esto normalmente trae asociados una serie de problemas que son bastante desaconsejables. Los hemos enumerado unos cuantos y están ordenados en orden creciente de gravedad. En primer lugar, es evidente la contaminación del propio proceso industrial. Teniendo en cuenta que estamos hablando de agua para consumo humano, pues ya nos parece suficientemente grave. En segundo lugar, son los paros intempestivos, y aquí creo que empiezo a captar la atención de algunos de los compañeros, sobre todo de los operadores de planta. Cuando vamos a hablar con los clientes, la mayoría de las veces nos dicen: Emilio, no podemos parar, no podemos inspeccionar, no podemos reparar, los equipos tienen que estar trabajando constantemente. Por lo tanto, es un problema grave que tengamos que estar parando los equipos porque no tienen un mantenimiento adecuado. En tercer lugar, una destrucción total o parcial de los equipos, y todavía no hemos llegado a los que para mí son los más graves, que son los daños medioambientales. Hombre, es verdad que en la industria de la que estamos hablando, un vertido incontrolado de agua no es excesivamente gravoso desde el punto de vista medioambiental, pero la mayoría de nuestros clientes que pertenecen a la industria de química básica a gran escala, petroquímica, nuclear, aquí ya empiezas a salir en los periódicos cuando tienes problemas de este tipo. Y finalmente tenemos los daños humanos, que evidentemente son los más lamentables. ¿Cuáles son las decisiones que se suelen adoptar cuando se dan este tipo de situaciones, este tipo de características? Normalmente los usuarios suelen adoptar aleaciones específicas resistentes al medio de trabajo. Hemos oído a algunos compañeros, de hecho, nombrar algunas de ellas. Recuerda a Raúl Fernández, que no sé si todavía está entre nosotros, que ha nombrado varias veces las aleaciones dúplex y superdúplex. Por supuesto, tenemos las aceros inoxidables, aleaciones de níquel, aleaciones de aluminio y titanio. Son técnicamente viables, técnicamente coherentes este tipo de aleaciones. Por supuesto que sí, funcionan perfectamente. ¿Cuál es el problema que tienen? Que son extraordinariamente caras. La opción técnico-económica más viable para la solución de este tipo de problemas, lo normal sería la elección de una membrana de un elastómero para proteger nuestros equipos. Hemos puesto en la presentación algunas de las formulaciones más habituales. A mí me gustaría destacar las más típicas, son el butilo alimentario y la bonita alimentaria. No creo que valga la pena que insista en por qué tienen que ser alimentarias. El fluido de trabajo es un agua para consumo humano, por lo tanto, todo el material que se utilice en la protección de nuestros equipos tiene que tener formulación FDA, BRAS, KTW, tiene que tener certificados alimentarios que los permitan su utilización. La ventaja de la utilización de estos elastómeros, vamos muy rápido porque nos queda muy poquito tiempo. Evidentemente, facilidad de aplicación, amplísimo rango de productos químicos a los que son resistentes, muy baja permeabilidad, fundamental, larguísima vida útil. Estamos abriendo equipos industriales que tienen 35 o 40 años, que están debidamente engomados y debidamente cuidados y están prácticamente intactos. La vida útil es fundamental. Algo que para nosotros es tremendo es la ridícula imbatibilidad en costos comparado con otras opciones. Muy brevemente, porque nos quedan apenas unos segundos, el proceso de engomado que está recogido en la norma 14879 de 2009 constaría de una preparación superficial que es básica para la durabilidad de la vida útil del recubrimiento, el propio proceso de engomado. Aquí tenemos a un par de compañeros engomando unos equipos. La vulcanización, las formulaciones de elastómeros se fabrican y se instalan en frío y se tienen que dotar de un proceso de temperatura y presión para que adquieran sus propiedades resistentes mecánicas, y finalmente el proceso de inspección. Si tenemos que...
Es que no dan para más, estos minutos no dan para más, lo siento. Finalmente, si tenemos que transmitir una serie de ideas a vuestra que queremos que queden fijas, es la necesidad de proteger vuestros equipos industriales, evidentemente la idoneidad de hacer con una formulación del elástomero, la elección, nosotros os ayudaremos en la formulación del elástomero porque tenemos mucha experiencia en función del tipo de industria y de los medios de trabajo y, insistir, todos los medios que se empleen, tanto de instalación como de reparación y mantenimiento, tienen que tener un certificado alimentario porque de otra manera no podrían ser utilizados en esta industria. En los 4 minutos he hecho todo lo que he podido. Muchas gracias a todos. Dejadme agradecer, por favor, a mis compañeros Jean-Claude y David, que han sido parte de la preparación del artículo y de la presentación. Gracias a ellos. Si cualquiera quiere ampliar la información, os animo a que leáis el artículo o que se acerquéis a hablar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Gracias. Venga, vamos a respirar y vamos con la siguiente. Sofía Tirado Sartí, del Real Instituto Elcano, que nos va a hablar de adaptación al cambio climático en España, percepción social de los recursos hídricos no convencionales. Sofía, adelante. Muchas gracias. Ay, voy a esperar a... Ahora. Venga. Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias. Me gustaría empezar con una pregunta. ¿Estaríamos dispuestos a beber agua regenerada si tuviésemos escasez? Bueno, ya hemos visto, y si la normativa lo permitiese, que he visto que hay abogados en el auditorio, hemos visto que en Cataluña han tenido que recurrir a la utilización potable indirecta. ¿Pero qué opinan los ciudadanos a este respecto? Pues, sin entrar en mucho detalle, para poner un poco en contexto los resultados, en el Elcano diseñamos una encuesta de percepción ciudadana en materia de agua en la que analizamos la percepción social de los recursos no convencionales y otras percepciones, creencias, actitudes, preferencias en temas de agua. Entonces, esta encuesta está enmarcada en el marco teórico de la teoría de la acción razonada y el comportamiento planificado, que lo que hacen básicamente es explicar el comportamiento individual, qué factores inciden en él y cuáles son los condicionantes que motivan su cambio. Se llevó a cabo entre febrero y marzo de este año una encuesta a 1.400 individuos y se hizo una segmentación territorial. Se preguntó, siento que no tengamos datos de Canarias, pero preguntamos sobre Andalucía, Cataluña, todo el arco mediterráneo, Madrid y Galicia. Entonces, los resultados que nos encontramos a la hora de saber la disposición al uso de los ciudadanos, tanto de agua regenerada como agua desalada para diferentes usos, vemos que existe una elevada disposición tanto para descarga de cisternas de baño, riego de parques, usos industriales, agrícolas. Vemos que a medida, como pueden ver en el gráfico, a medida que aumenta el contacto directo, disminuye la disposición al uso. De hecho, para beber agua regenerada, el 25% estarían dispuestos a hacerlo, mientras que para beber agua desalada estarían dispuestos el 43% de los ciudadanos españoles. Para explorar los determinantes, los factores que son relevantes a la hora de explicar la disposición al uso de estos dos tipos de recurso para beber, pues en el caso del agua regenerada vemos que analizamos varios factores. Se analizó el hecho de estar en una región de escasez hídrica, la preocupación de la ciudadanía, la confianza institucional, y vemos que los factores que salieron relevantes en el modelo son la disposición a usar el otro recurso. Quien está dispuesto a utilizar agua desalada tiene una probabilidad de un 31% más de también estar dispuesto a beber agua regenerada. La ideología es un factor relevante. Las personas que se ubican en la izquierda del espectro ideológico son más propensas a consumir este tipo de recurso para beber. Luego, el entorno, en este caso el entorno tiene un efecto negativo, es decir, no importa solo hablar con nuestros amigos, compañeros de trabajo sobre ¿beberías agua regenerada? Es importante también la terminología y saber qué es lo que se transmite. Y luego, por último, la edad. Los jóvenes son los usuarios que están más dispuestos a consumir este tipo de recurso. Por último, el mismo modelo, pero para el agua desalada, para beber, que sí que esto es posible según la normativa, pues vemos que, de nuevo, la disposición al uso del agua regenerada es un factor relevante. Tiene un peso aún mayor que para el caso del modelo del agua regenerada. La disposición al pago, preguntamos a los ciudadanos si estarían dispuestos a pagar, que ya se ha hablado en la mesa de debate, ¿no?, de estas tarifas progresivas y la importancia de poner el foco en la demanda. Pues quien está dispuesto a pagar una cantidad adicional en la factura del agua también está dispuesto tiene una mayor probabilidad de consumir agua desalada para beber. El entorno aquí tiene un efecto positivo, el agua desalada es más neutral, genera menos rechazo emocional en los ciudadanos. Luego, las mujeres están menos propensas a consumir este tipo de agua, habría que analizar por qué. Y aquí el arco mediterráneo emerge como un territorio que es relevante, el hecho de residir en él, y el efecto es negativo.
Esta familiaridad con los recursos no siempre implica una mayor disposición. Habría que analizar si es por una preferencia por el agua embotellada o por una falta de confianza, además de una falta de agua. Y para terminar, ¿cómo corren 4 minutos? Madre mía, en 4 minutos se ganan Champions, pero para explicar todos los resultados de la encuesta no es posible. Pero así a grandes rasgos, como titular, pues que la barrera más importante es la confianza en la calidad. Más allá de una barrera psicológica, es una barrera en la confianza y calidad que parece estar mediada por una baja confianza institucional y que, bueno, que es importante tener en cuenta la ciudadanía. No basta con cerrar el grifo del agua, hay que tener una ciudadanía informada, hay que mejorar esta relación, esta confianza institucional y, bueno, medidas que han tenido éxito como en Singapur, visibilizar casos de éxito y fortalecer la confianza para que entre todos podamos hacer un uso más sostenible y resiliente del agua. Gracias. Muchas gracias, Sofía. La verdad es que estos datos yo creo que nos vienen bien también en AEDIR, que trabajamos sobre la percepción, ¿no?, social. Damos paso ahora a Gabriele Brumer, de American Water Chemicals, que va a hablar de optimizando la osmosis inversa, la revisión de una calculadora de química acuosa de membranas. Hola, buenas tardes. Hoy día vamos a hablar de un case study de una municipalidad en Florida, en los Estados Unidos, que estaba tratando un agua de pozo, un agua salobre, con un proceso de tratamiento de ácido, filtros de cartucho, antiincrustante, osmosis inversa y unas torres de desgasificación. Y ellos tenían la pregunta si había la posibilidad de eliminar su ácido en su alimentación. Entonces fuimos a su planta para coger un par de muestras de su alimentación. Aquí están los datos de la calidad de su alimentación y con eso empezamos a hacer un par de proyecciones con nuestro programa Proton. Y esto es una herramienta que puedes usar para diseñar sistemas, para optimizarlos y para ver la potencial de formar incrustaciones. Y aquí es la página donde puedes añadir todos tus datos de la calidad de alimentación. Y en esta pestaña también tenemos una calculadora de oxidación de metales. Y después de eso, puedes empezar a diseñar tu sistema. Entonces, aquí tenemos 3 opciones o modos de diseñar. Y el primero es un diseño básico, donde puedes añadir un par de datos de tu flujo de alimentación, tu recuperación, y con eso Proton genera un sistema para usted. También tenemos un diseño avanzado donde puedes añadir más detalles de tu configuración y un diseño de circuito cerrado. Pero para este caso usamos el diseño avanzado porque ya sabíamos los detalles de la configuración de esta planta, que tiene un gran impacto en la potencial de formar incrustaciones. Entonces, queríamos ver si había una diferencia en la potencial de formar incrustaciones, si había ácido o si no había ácido en la alimentación. Y aquí están los resultados y puedes ver que tenemos estos índices por cada tipo de incrustación que puede formar y tenemos el mismo control en los 2 casos con el mismo dosis de antiincrustante. En Proton también tenemos una pestaña donde puedes añadir post-tratamiento. Entonces, en este caso, tenemos ajuste de pH y las torres de desgasificación. Y también tenemos una pestaña de OPEX. Y aquí tenemos un resumen de cada química que estamos usando en nuestro sistema y el consumo anual de cada de estas químicas. Entonces, con esta información, pudimos hacer un análisis del consumo anual en los 2 casos y había la potencial de ahorrar 42% en el consumo anual de ácido por esta planta, con el mismo dosis de antiincrustante. Y aquí están las conclusiones, que es básicamente todo lo que acabo de decir, pero gracias por su atención. Gracias, Gabriele.
en la puntualidad en la presentación. Damos paso a Eloy Pita Liliana Quispealaya, de Encrea, y nos vas a hablar sobre el mantenimiento de tomas de agua abiertas para plantas desaladoras, nuevas técnicas de limpieza. Adelante. Buenas tardes. Voy a contar técnicas que hay para poder limpiar o evitar problemas de ensuciamiento y bloqueo de tomas de agua, que es bastante frecuente en algunas desaladoras. Los problemas que algunas desaladoras encuentran es, por ejemplo, el taponamiento de las ventanas de captación. En esa foto veis que incluso se pueden partir algunas de las rejas por culpa de este aplastamiento de medusas que bloquean la rejilla de entrada. Puede haber acumulación de arena y dentro de la tubería, acumulación de fango, acumulación de biofouling, tanto dentro como en las propias ventanas, que es la foto de la derecha, una ventana de una toma de agua que se olvidaron de echar hipoclorito durante el primer año y se encontraron con esto. Técnicas de limpieza. Las técnicas de limpieza clásicas son la de uso de buzos y el uso del sistema de pigging. Lo que yo quiero poner ahora en valor es las técnicas de ROPS, que ahora se están desarrollando cada vez más. Quiero poner el símil, lamentablemente, de las guerras que estamos presenciando en estos momentos. En la guerra de Ucrania es muy frecuente que el arma más letal sean los drones. Los drones se han ido imponiendo como arma de destrucción cada vez más amplia. Eso, llevado al tema de la limpieza de tuberías, sería equivalente al uso de ROPS, que son unos vehículos de operación remota, Remote Operated Vehicles, es el acrónimo, que se meten por las tuberías y tienen distintas herramientas para poder primero visualizar, limpiar, frotar, etcétera. Además, hay medidas preventivas en la fase de diseño. Nosotros somos diseñadores de conducciones submarinas y procuramos tener pintura anti-fouling en las ventanas, tener una geometría que dé lugar a una superficie de ventanas de captación muy grande, con lo cual la velocidad de succión se reduzca. Hay tratamientos de ultravioleta, que es moderno actualmente, tiene la dificultad que necesitas suministro de electricidad, pero se están imponiendo cortinas de burbujas alrededor de la toma. Eso viene de la industria del salmón, los chilenos lo están desarrollando y nosotros estamos en contacto con ellos. La industria del salmón, que tiene cestas de producción de salmón y la rodean de burbujas para que no lleguen a estas jaulas de salmón distintos contaminantes. Y luego la más clásica es que es la adición de hipoclorito e incluso aire, el hipoclorito, que es el cloro de nuestras piscinas, ¿no? Como conclusión, hay solución al problema del atascamiento y ensuciamiento de las tuberías de toma. La solución parte de un diseño adecuado y el empleo de nuevas tecnologías. Para ello, las estrategias de mantenimiento y limpieza tienen que ser consideradas en el diseño, porque hay veces que nos encontramos con que vas a hacer un pigging, como necesitas una presión adicional para empujar al pigging, la tubería puede no estar preparada para soportar esta presión, o el lastre. Entonces, en algún proyecto nos hemos encontrado con esto y ha habido que soltar los tornillos del lastre, por ejemplo, para poder hacer el pigging. Cada lugar, cada proyecto es específico, hay que buscar una solución para ese tipo de vida que puede entrar, de tipo de mejillón, incluso la dosificación de hipoclorito depende de cómo reacciona el bivalvo, cuánto tiempo tarda en abrir, cuánto tiempo tarda en cerrar, y el diseñador, como es el caso de INCREA, debe conocer cuáles son las tecnologías existentes para la limpieza y si hay aparatos ROP que están disponibles, saber cuáles son, qué condiciones tiene que tener la instalación para que puedan recorrer toda la tubería y acceder a todos los lugares para su limpieza. Muchas gracias. Muchas gracias, Eloy. Bueno, estamos en la mitad de la sesión, entonces si hay preguntas vamos a dar paso a que se puedan hacer algunas preguntas a la primera mitad de los ponentes. Si alguien tuviese alguna cuestión, por favor, levantad la mano. Allí en la cuarta fila. Hola, buenas. Mi pregunta es para Eloy, el último expositor, y quisiera saber en qué consiste la pintura anti-fouling.
Sí, Eloy, por favor, desde ahí para que te... Sí, la pintura anti-fouling es una pintura, creo que está rica en cobre, que se usa en los barcos. O sea, es una tecnología importada de los barcos. Los cascos de los barcos tienen esta pintura para que no se adhieran bichitos, ni vegetación, ni algas, porque eso reduciría la velocidad del barco, incrementaría la fricción. Entonces, todos los barcos ya usan pintura anti-fouling y esta técnica la aplicamos en las ventanas de entrada, en los primeros metros de la torre de toma, porque es donde más fouling hay debido a que hay luz y entonces ahí tienden a adherirse los bichos, dicho mal y pronto. ¿Perdón? Creo que tienen un componente de cobre, sí, cobre, níquel, sí. Sí, pero ya te digo que existen en el mercado naval y los puedes disponer de ellos con facilidad. ¿Alguna pregunta más? Perdón, yo soy José Moro, sigo con Eloy, perdona. Encantado. Encantado también. ¿Los ROPs que utilizáis están dirigidos con fibra óptica o no? Con los que estamos en contacto ahora llevan un cable, un umbilical. Vale. Sí. Perfecto. Vale. Okay. En España, en concreto, la empresa Geomicha está desarrollándolos y luego también hemos entrado en contacto con una empresa holandesa que también los desarrolla. Me quedo aquí por si acaso. Ahí tenemos. Hola, yo soy Pino Palacios de la Universidad de Las Palmas y mi pregunta es para nuestro abogado preferido. Y la pregunta es, ¿y si no hay que eliminar esos contaminantes emergentes porque el agua se reutiliza? ¿Cómo metes el pago? ¿Y si cree que al final van a ganar el recurso de los dos tipos de empresas? Bueno, el recurso espero que lo ganemos porque nosotros hemos hecho el argumentario, aunque no representamos en el Tribunal de Justicia. La segunda pregunta, me comentaban aquí mis antiguos compañeros del Ministerio, los microcontaminantes que hay que eliminar con los tratamientos cuaternarios son sustancias diferentes que las que hay que eliminar con los tratamientos terciarios de reutilización. Así que no quitaremos una cosa pero no la otra. Podría haber estaciones depuradoras de aguas residuales que tengan cuaternarios y no tengan terciario. ¿Pero los cuaternarios hay que eliminarlos siempre, aunque reutilices? Tú tienes que tener el cuaternario sí o sí, si es una aglomeración de más de 150.000 habitantes, si hay una determinada acumulación de estas sustancias en las aguas residuales. Pero las sustancias que se eliminan con el terciario son diferentes. Eliminas el nitrato, el fosfato. No. Yo tengo entendido, a lo mejor me equivoco, que el cuaternario hay que ponerlo si no reutilizas, pero que si reutilizas, esas exigencias de reducción de contaminantes orgánicos no son. Es que lo que elimina con el cuaternario, por favor, en esta sala debe haber algún experto en esta materia. Lo que se elimina con el cuaternario es diferente de lo que se elimina con el terciario. Que sí, pero estamos hablando de contaminantes emergentes. Estamos hablando de microcontaminantes. Sí. Microcontaminantes. Bueno, contaminantes emergentes es una categoría más amplia de lo que puede haber de todo. Vale, luego seguimos. Sí, yo creo que lo podéis discutir luego mejor. Vale. Bueno, algún técnico aquí. Experto en terciarios. La última. Daniel, pero corta, por favor. Sí, sin mucha introducción. Vamos a ver, para reutilizar y en relación a los microcontaminantes hay que cumplir la condición de vertido. Y para cumplir la condición de vertido hay que eliminar microcontaminantes. Gracias, Daniel. Vamos con el segundo bloque de la jornada ahora de la sesión. José Luis Marín Delgado, de Aqualia, nos va a hablar de plantas contenerizadas, opción viable para paliar los efectos de la sequía. ¿Ya? ¿Empezamos? ¿Empiezo ya? Vale. Bueno, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Vale. Yo tenía preparada una presentación maravillosa, pero a lo largo de estos 2 increíbles días de presentaciones, pues la mitad de las cosas ya las sabéis. Entonces voy a intentar ir directo al grano, ¿vale?
Y empezamos. Así que, bueno, lo primero de todo, como sabéis, desalación y reutilización son dos de las cartas nuevas que tenemos dentro de la baraja de obtención de agua potable. De acuerdo a la Asociación Española de Desalación, AEDIR, creo que lo comentó ayer Belén, España tiene más de 5 millones de metros cúbicos día de disponibilidad de agua producto, bueno, agua desalada, ¿vale? Ya sea salobre o agua de mar. El 23% de esos 5 millones corresponden a plantas de pequeño tamaño, es decir, plantas que tienen una capacidad de producción de entre 100 metros cúbicos al día hasta unos 10.000 metros cúbicos al día. Y ahora, esas plantas, a su vez, mayoritariamente están conformadas por unas plantas que llamamos nosotros contenerizadas, que voy a pasar a explicar a continuación. ¿De acuerdo? ¿Qué es una planta contenerizada? Oh, sorpresa, es una planta que está dentro de un contenedor. Normalmente un contenedor de 40 pies, un contenedor marítimo. Los más utilizados son, como he dicho, el de 40 pies o el de 40 pies High Cube, que es un poquito más alto. Entonces, pues te cabe un poquito más de equipos. ¿De acuerdo? Estas plantas no buscan obtener grandes caudales de producción, como si fuera, vamos a hacer una planta de desalación de 100.000 metros cúbicos al día en plantas contenerizadas. No. Estas plantas lo que buscan es montar los equipos, la mayor cantidad de equipos posibles en el menor espacio disponible, transportarlo y empezar a operar. ¿De acuerdo? La planta que estáis viendo actualmente es una de las últimas plantas que hemos hecho desde Aqualia. Es un contenedor de ósmosis que tiene una capacidad de producción de unos 2.000 metros cúbicos al día y se encuentra instalado aquí en las Islas Canarias. Ya les dejo que adivinen en qué isla está. Si quieren, luego se lo cuento. ¿De acuerdo? Para hacer estas plantas hay 3 cosas importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿de acuerdo? El uso de programas de modelado 3D es un must, es obligatorio. Contar con personal que sepa de desalación y sepa diseñar o operar o dibujar en 3D y, sobre todo, que los fabricantes también nos den lo que viene siendo pues, los modelos de manera adecuada para que todo encaje y no haya ningún tipo de problema. Ahora, resultados y ventajas de este tipo de plantas. Pues lo primero de todo, estas plantas tienen normalmente, debido a al poco espacio, ¿no? Al reducido espacio que tenemos, la necesidad de realizar muchas más iteraciones sobre el posicionamiento de los equipos. Hay que darle muchas más vueltas a la cabeza, ver cómo encajar todo para intentar optimizar al máximo posible. ¿Con eso qué se consigue? Pues reducir el espacio, así de fácil. Luego, estas plantas se pueden combinar en varios contenedores, ¿de acuerdo?, para adecuar la demanda y conseguir una producción en paralelo, ¿de acuerdo?, como si estuviéramos en una fábrica, reduciendo los tiempos de fabricación, cosa que en una planta convencional pues tendríamos primero que hacer toda la obra civil, empezar a montar los equipos, pam, pam, pam. De esta manera pues puede reducir los tiempos de fabricación. Estos contenedores pueden ir, como ven en la imagen de la parte inferior, separados, ¿vale? Y con una conexión bridada o tubería, puedes ir pasando de un sistema a otro. O como ven en la parte superior, lo que puede ser el contenedor es el propio edificio. Entonces, por dentro, ¿vale? No tengo fotos porque no me cabían. Lo que se puede ver es simplemente pues, un edificio por dentro, ¿de acuerdo? Estos son algunos de los ejemplos que tiene Aqualia. Sierra Gorda, Huechún en Chile. La foto que veis en pantalla es la de Huechún. O las playas que tenemos, las plantas que tenemos en España. Y ahora, conclusiones. Las plantas desalinizadoras contenerizadas son una excelente solución si se tiene agua de mar o salobre, obviamente. Al ser modulares y contenerizadas pueden ser llevadas a diferentes zonas en caso de cambio de la demanda. Son también un seguro contra desajustes de producción y efectos de eficiencia energética, como tienen los mismos equipos que una planta convencional. Son exactamente iguales. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Damos paso a Silvano Porto Pereira, de CAGECE. Va a presentar 2 ponencias, una detrás de la otra. La primera trata del nexo agua-energía, el caso de una planta desaladora en una región semiárida de Brasil. Vale. Buenas tardes, gracias a Edi por me permitir hacer 2 presentaciones en secuencia, sin ahorrar un poco de tiempo. La primera de ellas es sobre el tema de nexos agua-energía, en caso de estudio del noreste de Brasil. Uno de los problemas que aún hay sobre la desalación es el consumo alto de energía, aunque se tenga disminuido de gran cantidad, cuando se fuera mostrado durante otras presentaciones, el consumo específico de energía de plantas de desalinización continúa por arriba de la concurrencia que tenemos hoy, que es la producción de agua a partir de fuentes convencionales como río y embalses.
Todavia, quando se faz esse tipo de comparação, em geral se comete um erro, que é não comparar, não se levar em conta que as águas convencionais, em geral, estão lejos dos pontos de consumo, dos pontos de suministro, e nas cidades ubicadas em regiões litorâneas, o que é o contrário do caso de desalação. Então, nesse projeto, vamos fazer uma comparação de dois casos, uma planta de desalação, em câmbio de la solução existente hoje, que é o suministro com água de fontes convencionais. No caso do Brasil, um apartado rápido é a existência de um sistema integrado de generação e distribuição de energia elétrica do país, que cobre todo o território e permite que a energia que é generada, por exemplo, no sul do país, se possa se enviar à parte norte e noroeste do Brasil deste sistema integrado. Ao mesmo tempo, quase a metade da energia produzida no Brasil vem de fontes hidrelétricas, que são esses sistemas que são mostrados à direita. Um desses é o sistema existente no Rio São Francisco. É um rio de grande importância para o noroeste do Brasil, por integrar vários estados da região noroeste dentro de uma região semiárida. E dentro deste rio há centrais hidrelétricas que generam energia, ademais de seu uso de águas destinado para ganaderia, agricultura, consumo humano e também para a indústria. Um caso específico dos estados que podem ser utilizar água desse sistema do Rio São Francisco é o estado de Ceará, cuja capital, Fortaleza, tem mais de 2,5 milhões de habitantes. E para garantizar a oferta de água desta cidade, temos que trazer água de grandes distâncias. Primeiro, de uma cuenca própria do estado, que é a cuenca do rio Jaguaribe, que necessitamos de um conjunto de estações de bombeio, canais, tuberias, etc., para trazer água, por exemplo, de hasta 240 quilômetros de distância. Para garantizar, para dar mais força a esses sistemas, temos a opção de trazer água mais lejos do sistema do Rio São Francisco, o que agrega, o que suma mais 200 quilômetros, ou seja, temos mais quase 500 quilômetros de distâncias que temos que percorrer, de transvasar esta água para servir a capital. E esse Rio São Francisco, que he falado já 2 vezes, tem para que eu possa fazer esse transporte, eu tenho perdas de água durante o transporte por evaporação, por infiltração. E para isso, hicimos uma comparação, levando em consideração todas as perdas ao largo de los 500 quilômetros de distância e também a possibilidade de usar esta água que não seja transportada para a generação de energia, ou seja, tem um potencial de generação de energia a eu não transportar, não trazer água deste sistema. Então, em conclusão, a última coluna da primeira tabela mostra qual seria o ganho indireto de eu usar uma planta de desalação em Fortaleza, em câmbio de trazer água a distâncias consideradas da cidade. Eu tenho um consumo específico de cerca de 3 kWh por metro cúbico, considerando produção, desalação mais o envio de água aos pontos de consumo. Em câmbio, que se eu uso a tradição convencional, eu tenho cerca de 2 kWh. Todavia, se eu sumo a possibilidade de generação por esse sistema São Francisco, eu tenho uma ganância de mais 1,2. Ou seja, ao final, o sistema, ao pôr em operação a desalação, eu tenho um incremento, um ganho neto de cerca de 0,2 kWh. Graças, perdona por o tempo. Gracias. Sí, la segunda ponencia va a tratar sobre una herramienta para modelar la dispersión en campo cercano y lejano de efluentes de plantas desaladoras. Vale, graças. Vou cambiar de tema, de assunto de agora, de tipo, um tema bem distinto, que é outro problema, outra crítica que em geral se faz a desalação. Um é o problema de energia e o outro é por conta do possível impacto ambiental. Então, trabalhamos também com esse tema em Brasil. Para o local, desenvolvemos uma ferramenta dentro de um software brasileiro desenvolvido pela Universidade Federal de Rio de Janeiro, com uma gama de aplicação muito intensa no país, e hicimos uma ferramenta específica para o caso de desalação.
É uma ferramenta que permite não tão solo melhorar os projetos, melhorar a ubicação, a seleção de los sítios para a ubicação do emissário submarino, de los sistemas difusores, da geometria, da engenharia, do sistema de disposição ao mar de la salmura, mas também que serve para desenhar, para dibujar os programas de monitoreio durante a fase operativa. Bem, para isso, como he dito, he usado uma ferramenta livre que existe no Brasil e ponemos uma ferramenta mais específica para esse caso. E para isso usamos 4 plantas ao redor do mundo, cobrindo desde o Pacífico, Atlântico e Mediterrâneo, para fazer a calibração, a avaliação, os ajustes para esse modelo. E usamos como referência um software de referência muito usado que é Visual Plumes. Tuvimos resultados muito bons em termos de replicação das diluições de campo próximo, de campo cercano. E aqui um exemplo que usamos para mostrar, para ilustrar a integração da ferramenta em termos de diluição de campo próximo, campo lejano e também sob influência de outros fatores, por exemplo, propagação de olas. Aqui um caso comum, na figura à vossa direita, onde tem uma situação muito comum, que é o transporte de la pluma em direção a leste-norte, contudo, todavia, durante a ocorrência de uma onda específica de norte-noreste, hace com que a pluma inverta um pouco sua direção. Essa ferramenta permite fazer esse tipo de avaliação integrada com outros fatores dentro da hidrodinâmica de cada sítio, né? Aqui uma outra ferramenta dentro do software que é a possibilidade de fazer análises probabilísticas de quais são os riscos de excedência de determinados limites esses que normalmente se usa algumas diretrizes que há, por exemplo, uma diretriz de Austrália que se aceita hasta 0,08 PSU de excedência dentro de uma região de hasta 1 quilômetro de distância. Então, aqui eu mostro quais a probabilidade, o percentual de excelência dentro de um espaço geográfico. Por exemplo, hasta 100 metros de distância, que é uma distância razoável, já que em Austrália permite hasta 1 quilômetro, eu tenho cerca de 50% de chance de risco de excedência. E isto barra para menos de 1% quando eu chego a 1 quilômetro de distância, né? Como conclusão, a ferramenta se mostrou muito apropriada a esse tipo de análise, por integrar, por facilitar os estudos, as avaliações e que permite o uso em diferentes condições. Gracias. Muchas gracias. Damos paso a Rafael Alberto Morales, de SACIR Agua, que va a hablar sobre IDAN Litoral, un proyecto complementario en el proceso de remodelación industrial de carboneras. Buenas tardes a todos. Lo primero de todo, dar las gracias a EDIR por dejarnos presentar este proyecto ilusionante para todos. Este proyecto lo estamos planteando desde SACIR Agua junto a Ingenostro, una empresa de energía, ahora que se está hablando mucho del nexo de agua y energía. Y lo principal que queremos es empezar a adaptar desde el inicio del proyecto todos los puntos de partida que nos está marcando el Plan Hidrológico de la Cuenca Mediterránea y el Pacto Andaluz por el Agua. Dentro del Plan Hidrológico de la Cuenca Mediterránea, la idea es garantizar la gestión integrada, sostenible y equilibrada del agua con los principios de la Directiva Europea, donde protegemos y mejoramos el estado de la masa de agua, se garantiza el abastecimiento de agua, prevenir y reducir la contaminación, adaptarse al cambio climático, gestionando el riesgo de inundaciones y protegiendo las zonas especialmente sensibles. De cara al Pacto Andaluz por el Agua, el desarrollo de nuevas infraestructuras debe de permitir el uso de agua regenerada y agua desalada. Con todo ello, queremos garantizar el derecho humano al agua, la sostenibilidad ambiental, modernización de regadíos, lucha contra el cambio climático y el fomento de la participación, así como la implementación de planes de apoyo de tecnologías de ahorro y eficiencia. La propuesta nuestra es una UTE entre SACIR Agua e Ingenostro. Ingenostro es una empresa que se dedica al tema energético. Ellos van a construir en el puerto de Carboneras, en la antigua central térmica, hay un plan nuevo que se llama el Plan de Futurec, donde va una planta de amoníaco, va una planta de hidrógeno, van varias piscifactorías. Ello genera una demanda de agua. Y por todo ello, bueno, pues va a ser una financiación privada y la idea surgió a través de este socio
y junto con SACIR Agua, especialistas en los tratamientos, poder llevar a cabo este proyecto. El marco legal, el que os he comentado, que es dentro del plan hidrológico, y el Pacto Andaluz sobre el agua. Aparte de los consumos que vamos a tener relacionados con el polígono industrial que se está estableciendo en este plan, está, como no, la comunidad de regantes del campo de Níjar, donde en toda esa zona se estima que el 80% del agua recibida es para regadío. No me voy a extender mucho precisamente en la parte técnica, porque creo que ya todos los que estáis aquí lo conocéis mucho. Lo único sí comentaros cómo desde el inicio del proyecto se ha intentado cumplir con todos estos mandatos que nos vienen tanto de la planificación y del plan hidrológico y del Pacto Andaluz, ¿no? Entonces, lo que queremos es dimensionar una planta de 120.000 metros cúbicos, aprovechando las redes ya existentes. Vamos a hacer una fuente de agua fiable continuada para futuros de requerimientos hídricos, con una reducción de la necesidad de explotación del agua subterránea, uso del agua para industria y regadío. Vamos a facilitar que esté a la cota 20 para la evacuación de escorrentía y precipitaciones, así como que la toma será una toma abierta a una profundidad de 25 metros que asegura la buena calidad del agua y la estabilidad. Como todos los checks que veis, son para intentar cumplir con lo que nos manda el plan hidrológico. Y la situación de la planta, como veis aquí, tenemos en la antigua la central térmica, que es donde está el polígono industrial que está en desmantelamiento en la actualidad, junto al puerto de Carboneras. Está la actual desaladora de Carboneras, que gestiona Aquamed, y nosotros estamos situados entre medias. El pretratamiento, ahora mismo la fase del proyecto está en fase de desarrollo del proyecto constructivo. Ya se lanzó el documento de alcance para la autorización ambiental unificada a la Junta de Andalucía. El estudio de impacto ambiental está en redacción también. Esperamos tenerlo terminado a finales después de verano, y en la línea de proceso será obviamente la que todos más o menos conocemos, que es lo que no voy a explicar aquí porque ya lo sabéis todos. Tratamiento químico, físico, ósmosis con 8 bastidores de 15.000 metros cúbicos al día y remineralización. He cumplido. Gracias. 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 Continuamos con Piyush Garg, de Memstar, que nos va a hablar de avances en membranas de ultrafiltración y eficiencia energética en el tratamiento del agua. Hola everyone, buenas tardes. So this was pretty much I was able to learn in our most common language here. So the rest of the presentation is going to be in English. Pardon for me for that. Today I will be representing Memstar, and I will be sharing a little bit about the latest advancement in the ultrafiltration membrane technology. And we will be especially focusing on how we can make these systems more energy efficient. Now we will explore the improvements in 3 different stages. First one will be at the system level, which will include sorry, I just want to change it. Which will include the auto control system, and the next will be on the module level, more improvements. That will include dual permeate ports incorporation in the UF system that will allow the water to exit from both the ends, and thus limiting the pressure drop from the modules. And third will be at the fiber level. At fiber level, we have made certain advancement. Our fibers are extremely hydrophilic in nature, and we were able to achieve consistent pore size through our proprietary TIPS technology fibers. These advancement not only improve the membrane efficiency, but also enhance the value proposition by reducing the capex, in minimizing the OPEX, and lowering the life cycle cost of the membrane systems. So one of the first ways we can improve the cost efficiency is by increasing the module surface area. Memstar can now offer modules up to 120 meters square of filtration area. That means if you compare it with the other available products in the market, and if I compare it with the 40 meters square of module surface area, you will need a footprint of roughly around 21.3 meters square. Whereas with the 120 meter square surface area modules, your footprint will be roughly around 12.2 meters square for the same amount of filtration area in a given space. So this on the right hand side, you can see the arrangement of 6-inch module and 10-inch modules.
Now, when we talk about OPEX, the majority of energy in the UF system is consumed by the pumps, and this is directly impacted by the transmembrane pressure or differential pressure across the membrane system. To address this, we have introduced the dual permeate pot modules that will allow the water to exit from both the ends and thereby reducing the internal pressure drop. Now, in one of the tests, you can see we have operated in a single permeate mode, and doing that, the permeability reduced to 250 LMH per bar, whereas when we operated the system in a dual permeate configuration, the permeability was around 400 LMH per bar. And similarly, in the second test, we have found that the TMP reduces from 60 kPa to down to 40 kPa with dual permeate pot module configurations, and it jumps back directly to 65 kPa when it was switched back to a single permeate pot design. At fiber level, we have also worked on two properties which I discussed, is hydrophilicity and pore size. Pore size is majorly governed by the proprietary TIPS technology. You can easily see in this slide. Then the next approach is at the system level. Here is an example of a 600,000 meter cube per day drinking water plant. And you can see the different approach in the graph. The green one is the third approach, which achieved us the best efficiency, aligning well with the pump's optimal efficiency curve as compared to the other two. And I have comparison for 3 different plants. Orange County, which is consuming 0.058 kilowatt hour per meter cube of energy. Then El Masa is at 0.07, and Memstar, the Guangzhou North plant, is at 0.038. Now, we have also focusing on the membrane durability, which influences the life cycle cost. And in harsh chemical test, we have found that our TIPS fibers consistently outperformed conventional NIPS fibers in terms of tensile strength, elongation properties, and water flux retention. Now, in this case, I am also showing you an example of Jiangkung drinking water plant, which was commissioned in 2012 and is operating with the same set of membranes till now, which is over 13 years of operation with the same set of membranes. So this speaks volume about the resilience and long-term reliability of our membrane technology. In conclusion, I would like to summarize that our innovation across the fiber, module, and system, not only improving performance, but also delivering tangible economical and operational benefits. So this is pretty much from my end. Sorry, I've taken a little bit of extra time. And thank you. Thank you. Pues vamos a dar paso a Guillem Gilabert-Oriol, de DuPont Water Solutions, que va a hablar sobre concentración de salmueras con alta salinidad mediante membranas de ósmosis inversa con bajo rechazo de sal. Vamos a aprovechar, mientras te preparas, Guillem, para recordar que podéis votar a las ponencias, presentaciones que más os gusten en la app para bueno, que podamos tener vuestra valoración también. Gracias. Adelante, Guillem. Muchas gracias, Silvia, por la introducción. Pues nada. Con estos 4 minutos, básicamente lo que os quiero explicar es un poco la historia de lo que es una membrana que se puede utilizar para concentrar sales y, en concreto, para concentrar cloruro sódico. Para mí, este significa un desarrollo muy importante. Si nos fijamos cómo ha sido la historia, la evolución de las membranas, durante los años 70 se reemplazaron lo que es un proceso térmico por membranas de ósmosis inversa y ahora estamos haciendo lo mismo. Estamos reemplazando un proceso térmico de evaporadores por membranas y para conseguirlo tenemos que hacer membranas que rechacen poco, ¿no? Que sean leaky, como se dice en inglés. Conceptualmente me gusta pensar que estamos viviendo justamente ahora, hoy mismo, la transición de tener fábricas de agua, que se ha comentado durante esta sesión, a fábricas químicas. Y esto es lo que podemos conseguir con la valorización de la salmuera. ¿Cómo sería un proceso de valorización de la salmuera? Muy fácil. Primero necesitamos un pretratamiento para quitar todos los coloides, si no tendríamos fouling, como comentaban antes nuestros compañeros. Después tenemos que poner lo que se llama Selective Nanofiltration. Básicamente es una membrana en nanofiltración que lo que hace es muy simple.
Coge todo lo que son divalentes, calcio, magnesio, que podrían precipitar, los quitan y te queda básicamente monovalentes, y en agua de mar esto significa mayoritariamente cloruro sódico. Después vendríamos en aprovechar lo que es una desalinizadora actual, que básicamente concentra la sal del 40 gramos por litro a 80, y tenemos esta preconcentración. En lugar de tirarla al mar, como mostraba anteriormente el anterior ponente, lo que hacemos es utilizar membranas de ósmosis inversa que rechazan poco, para así poder llegar a concentrar de estos 80 gramos por litro a 160, 220 hasta 250 gramos por litro. Entonces ya lo podemos poner directamente en un cristalizador y podemos obtener cloruro sódico para ser usado luego en chloralkaline industry o en fruit grade sodium chloride. Entonces, bueno, aquí os enseño, es una diapositiva con muchos detalles, pero os quería mostrar un poco el detalle del proceso, ¿no? Primero tendríamos que tener esta membrana selectiva de nanofiltración, que sería la Seawater VR100 o 150. A continuación, membranas de agua de mar típicas como las que hemos visto de CIMAX, Seawater 30 HRLE, XLE, XHR. Y entonces las membranas que concentran estas sales serían la Seawater VR200, que permite concentrar de este 80 gramos por litro del concentrado 120 gramos por litro, y empezaríamos con las FertiLife XC220, que lo que hacen es, con un par de etapas más, 2 o 3, depende si quieres llegar a 160 o 120 gramos por litro, concentrar y tener esta salmuera. La gracia de esta tecnología es que permite hacerlo operando siempre como si operaras una membrana de desalación, por debajo de los 83 bares. Y si tú ves la membrana, parece una membrana normal y corriente, de agua de mar. Para terminar, me gustaría mostraros una última diapositiva. Si tenéis después cualquier pregunta, me lo comentáis y lo hablamos fuera, comparando lo que es la tecnología que se llama LSRRO, for Low Cell Rejecting Reverse Osmosis, básicamente membranas que rechazan sobre un 50% más o menos, ni muy poco ni demasiado, comparado con lo que se ha visto anteriormente, Osmotically Assisted Reverse Osmosis, y utilizando esta solución de membranas típicas que parecen y se operan igual que las membranas de agua de mar, hasta 83 bares, podemos conseguir reducir el CAPEX y el OPEX, costes de operación y de inversión, hasta un 50%, lo cual es muy atractivo porque reduce obviamente mucho, a la mitad, los costes del agua. Ya para terminar, en estos 2 segundos que me quedan, recordar que con estas membranas podemos concentrar hasta 220 gramos por litro, 250, con la FertiLife XC220. Operamos con membranas normales y corrientes de 8 pulgadas, las que habéis visto en cualquier planta, y podemos reducir el total cost of water en un 50%. Me he pasado 15 segundos, disculpad. Muchas gracias, Guillem. Damos paso a Artur Santos, de ABES, la Asociación Brasileña de Ingeniería Sanitaria Ambiental, que va a hablar de los avances en la desalación de agua de mar en Brasil para el abastecimiento humano. Buenas tardes. Soy Artur Santos, de ABES, Asociación Brasileira de Saneamiento y Ambiental. Antes de nada, peço permiso para hablar en portuñol, ¿ok? Vale? Apresento os avanços de desalinização de água do mar em Brasil para abastecimento humano. Vale? Então, 55% da população está ubicada na costa brasileira e a água do Brasil está localizada na região norte, né? Não na região costeira. Então, como garantizar segurança hídrica para o abastecimento dos brasileiros? Então, temos três pontos-chave. São tecnologia de osmose inversa, sistemas de recuperação de energia que permite um abastecimento contínuo e maior eficiência, atingindo 3,1 de consumo energético específico. Financiamento, diversos modelos público-privada, aqui é chamada APP, que garantizam resiliência hídrica em períodos de seca. A região Nordeste, apresentada pelo meu amigo Silvano, é uma região com muita seca.
La governança, segmento ambiental e regulações caracterizam responsabilidade e sustentabilidade. Então, quais casos de êxito em Brasil? Temos 5 casos emblemáticos. O primeiro é Fernando de Noronha, que eu trabalhei por 3 anos. É uma isla afastada de 500 quilômetros da costa. Tem uma capacidade de 20 litros por segundo, um investimento de 3 milhões de euros e uma eficiência energética de 3,1 kWh cúbico. Fortaleza, que está a iniciar a implementação a partir deste ano, tem um custo de produção muito baixo, 0,5 euros por metro cúbico. Ilhabela também está a implementar neste ano. Ilhabela é uma isla bem próxima da costeira, da costa, que fica em São Paulo. Guarapari, Espírito Santo, próximo do Rio de Janeiro, é uma planta que está em fase de projeto, que também, imagino que a partir dos próximos anos já estaremos avançando com isso. E Caucaia, que é um sistema que já está pronto, mas ainda falta algumas situações de projeto para poder avançar. E ela é um conceito muito forte em consumo energético. Ela consegue atingir um consumo energético a menos de 3,1. Então, temos soluções tecnológicas para garantizar abastecimento de água. No caso de Fernando de Noronha, tínhamos um racionamento de água de 9 dias sem água para 1 dia com. Depois de a planta, temos água todos os dias. Sim. Então, qual é o futuro da dessalinização em Brasil? A dessalinização em Brasil está avançando, passei do tempo, está avançando e está integralizando com reuso de água, entre outras políticas. Aqui está um fluxo, um cronograma até 2035, com algumas expectativas de avanços na dessalinização no Brasil. Aqui meus contatos. Muitas gracias. Muchas gracias. Y vamos con la última ponencia de esta sesión. Sonia Guri, de Carburos Metálicos, nos va a hablar de proceso sostenible para la limpieza de membranas de ósmosis inversa mediante el uso de CO2. Adelante. Gracias, Silvia Elena. Buenas tardes de nuevo. Antes en la mesa redonda he comentado algunos de los usos del CO2. Ahora voy a explicar otro también para las plantas de desalación. Concretamente, en este caso, es para la limpieza de las membranas. Sabemos que hay estos tratamientos químicos, pero que pueden ser un tanto agresivos para las membranas, y pensamos que la utilización del CO2 podría ser una alternativa a los tratamientos químicos tradicionales. Por ello, conjuntamente con el Centro Tecnológico Leitat, Carburos ha realizado una prueba de concepto en laboratorio en la que queremos demostrar cómo el CO2 puede ser una alternativa al tratamiento químico para la limpieza de membranas. Para ello se utilizó un sistema de membranas de laboratorio, el que se ve en la fotografía, y una membrana de DuPont 2540. Se evaluaron inicialmente los parámetros de permeabilidad y rechazo de sales para tener la caracterización de esa membrana como punto de partida. Era una membrana que estaba previamente ya ensuciada. Y una vez, y entonces se inicia el procedimiento de la limpieza de la membrana con dióxido de carbono, que consiste en 2 etapas. Por un lado, tendríamos la inyección del CO2 en el agua que todavía está en la membrana. De esta forma hacemos que el pH disminuya por la disolución de ese CO2 en el agua. Posteriormente, después de dejar la membrana en contacto, el agua en contacto con el CO2 durante unos 30 minutos, se vacía el sistema
y se inicia una presurización de la membrana, pero ya sin que haya agua en la membrana, o sea, con CO2 gas. Y se deja la membrana presurizada con ese CO2 durante unos 30 minutos más. Se despresuriza el sistema, se abre todo el sistema, se pasa una agua desionizada para acabar de quitar el CO2 que pueda quedar y se reanuda el proceso de filtración normal. Con esto se evalúa, una vez iniciado ese proceso de filtración y finalizado, se evalúa la pérdida de peso de la membrana, la permeabilidad y el rechazo de las sales. En la pérdida de peso vimos que había una disminución del peso de la misma de 14 gramos, con lo cual indicaba que parte del ensuciamiento se había eliminado. La permeabilidad de la membrana, comparándola con el inicio del tratamiento, pues incrementó en un 23%. Y para asegurarnos de que esa permeabilidad, ese incremento en la permeabilidad no era debido a que había habido algún tipo de desintegración de la membrana, se realizó el rechazo de sales. Y aquí se ve que no hay diferencias entre el rechazo de sales inicial y el final, por tanto, esa eliminación del ensuciamiento es debida a la limpieza con CO2. Así podemos ver que la aplicación del CO2 como método de limpieza en membranas de ósmosis inversa resultó eficaz, mostrando un aumento de hasta un 23% en la permeabilidad de la misma. No se observó una reducción significativa en la tasa de rechazo de sales, lo que indica que el CO2 mejora el rendimiento sin comprometer la integridad de la membrana y, por tanto, el CO2 puede ser una alternativa más sostenible y menos agresiva frente a los tratamientos tradicionales que se utilizan productos químicos para la limpieza de estas membranas de ósmosis. Ya está. Gracias. Pues damos pie a otra ronda de preguntas. Si alguien tuviese alguna cuestión, por favor, que levante la mano. Hola, mi cuestión va dirigida a Silvano en referencia al modelo que desarrollaron. ¿Cuál es la diferencia principal del que desarrollaron ustedes en relación al Visual Plus? Bajar, por favor, y así escáis para la foto, perdóname. Y así Sí. vamos. ¿Y probaron, por ejemplo, con otros software comerciales, como por ejemplo con el Cormix? Gracias. Gracias por la pregunta. La diferencia principal es que el Visual Plum es dedicado solamente para evaluación en general de campo cercano. Yo puedo usar para hacer una evaluación preliminar del campo lejano, pero no es tan bueno. Usamos Visual Plums porque en una evaluación anterior hemos visto algunos trabajos en una revisión bibliográfica donde se hizo un trabajo com dados reais, comparando dados de monitoreo dentro do campo cercano, em uma planta real em Alicante, usando 4 modelos distintos, Cormix, Visual Plums e outros 2 mais. Ele que melhor apresentou os resultados frente aos dados reais foi Visual Plums. Então, essa foi a razão de termos elegido ele como modelo de referência. Gracias.